¿Cómo están, chicos? Veamos. Según el sílabo del curso, estando en la semana número 6, vamos a ver acá, hoy día debería devolverle su evaluación permanente 2 y la siguiente semana tendríamos la evaluación parcial, que es una exposición. Bueno, la evaluación parcial se divide en dos, una exposición y una entrega escrita. Entonces, vamos a ver qué fechas son importantes para ello. Entonces, vamos a poner esto acá. Hoy día somos sábado 28, semana 6. Hoy día vamos a hacer estas cuatro cosas o tres cosas. Vamos a explicar las pautas para la exposición. Luego vamos a presentar el formato de la evaluación parcial escrita. Y luego me voy a quedar para asesorías individuales para aquellos que quieran preguntar sobre su tema. Y bueno, más tarde, durante el día, voy a subir su corrección de la evaluación permanente 2 de la misma forma en la cual subí la corrección de la evaluación parcial o de la evaluación permanente 1. Voy a subirles un Word con los comentarios y su nota. Eso es lo que vamos a hacer hoy. El lunes solamente hay asesoría individual y hay un Excel para que ustedes puedan llenar eh, el momento en el cual quieran venir a conversar. Entonces, en ese Excel que está en Paideia, pueden poner su nombre y conversamos con ustedes. El sábado, es decir, en una semana exacta, empiezan las exposiciones parciales solamente para el grupo que eligió el sábado. Así que los que están en los sábados, los que han elegido el sábado como el día que vienen, tienen que exponer ese día. Creo que son siete de ustedes que exponen ese día. Para esta exposición hay algunas pautas que vamos a ver en un rato. Luego, en la semana 8 le toca al otro grupo exponer. El lunes 7 les toca exponer, es decir, a ustedes no, sino al otro grupo. Y el sábado 12 ambos grupos, todos los de esta comisión, deben entregar la evaluación parcial escrita, que básicamente es lo que han expuesto, pero con algunas correcciones de forma más extensa, eh, y con un formato que les voy a explicar en un momento. Entonces, eso es el contenido de la semana 6, 7 y 8. Empecemos un poquito comentando la evaluación permanente 2 que ustedes han entregado la semana anterior. En general, lo que ya revisé de esa evaluación permanente 2, lo que ya leí de sus entregas, tienen dos problemas generales para todos. Uno, que hay una dificultad para justificar la relevancia de su tema, y por eso vamos a ver en un rato un ejemplo de justificación de tema. Y el otro problema que tienen es realizar la bibliografía por dos cosas. Uno, porque no utilizan el formato APA y otro, porque están utilizando textos o literatura que no es de origen confiable. Están utilizando algunas investigaciones, textos que están en revistas que no son buenas y están utilizando bastante tesis de la universidad o de otras universidades. Resulta que las tesis, como son textos que han sido escritos por chicos que recién están graduándose o recién se han graduado, son textos valiosos, pero todavía no son textos que puedan ser utilizados con bastante confianza. Eh, Pueden utilizarlos de referencia, pueden utilizar las citas que utilizan ellos,
pero se prefiere que no utilicen tesis, o las pueden leer para entender su investigación y de ahí sacar otras referencias, pero las tesis no las utilicen, por favor. Al menos yo no me fijo mucho en eso, pero sé que eventualmente el profesor cuando revise la entrega final no le va a gustar que utilicen tesis como parte de sus referencias. Entonces, veamos un ejemplo de justificación. Esta investigación o esta monografía, ya la hemos utilizado antes, trataba sobre los impactos macroeconómicos de los shocks de precios de exportación sobre el PBI, sobre inversión, sobre política monetaria y fiscal en el Perú. Básicamente, el tema es cómo los precios internacionales afectan a la economía, ¿no? El Perú es un país muy chiquito y es muy abierto y por eso depende mucho de los precios internacionales, en particular del precio del cobre y de otros minerales. Entonces, si el precio del cobre es altísimo internacionalmente, al Perú le va a ir súper bien. Si el precio del cobre está bajísimo, al Perú le va a ir súper mal. Y eso es lo que quiere evaluar esta investigación. Entonces, veamos cómo redactaría la justificación de esta investigación. Acá está la justificación. Ustedes lo pueden leer con más calma, pero quiero mostrarles que esa justificación tiene ciertas partes, tiene una estructura que hace que sea fácil de leer y que ayuda bastante, que les va a ayudar bastante a ustedes a que puedan estructurar sus justificaciones. Por ejemplo, en estas primeras oraciones se hace una contextualización de la importancia del tema, no de la importancia de su investigación, sino de la importancia del tema. Acá el tema era cómo los precios exteriores, los precios internacionales afectaban al PIB. Leamos. Dice, históricamente, más del 60% de las fluctuaciones económicas en el Perú se encuentran explicadas por las condiciones internacionales, tales como los precios de exportación, tasa de interés internacional, etcétera. En ese contexto, los precios de exportación han mostrado un patrón volátil y difícil de proyectar. Por lo tanto, es importante ofrecer evidencia acerca de los efectos de estos. Algo importante acá está que está mostrando un dato. Eso es bueno siempre utilizar un dato. Entonces, acá lo que te está diciendo es que más de la mitad de lo que sucede en el Perú con el PBI depende de cosas exteriores, no depende de cosas de características internas del Perú, no depende del capital humano del Perú, no depende del capital general, el capital total del Perú, no depende de las políticas económicas del Perú, no depende de las autoridades del Perú, no. Más de la mitad de lo que sucede en el Perú es, es porque en el contexto internacional sucede algo, ¿no? Y eso es bastante fuerte, porque lo que te dice es que independientemente de cómo esté la situación dentro del Perú, lo más importante es lo exterior. Y te dice que dentro de esas cosas exteriores que afectan al Perú está el precio de exportación y otras variables internacionales. Entonces, como el Perú es tan sensible a cosas internacionales, es importante entender esa dinámica, ¿no? Entonces, esta partecita sería ideal que todos ustedes la incluyan en su justificación. Utilizar un dato que contextualice la importancia de su tema y según eso, decir que es importante estudiar este tema. ¿No? Y acá más o menos les pongo eso, ¿no? En base a la literatura revisada, existe una relevancia del tema que estoy eligiendo y por tanto se necesita ofrecer evidencia sobre ello. Luego hay otra partecita donde vamos a hacer un resumen sobre lo que ya existe. Dice, los estudios empíricos sobre la influencia de los factores internacionales a nivel macro se enfocan en evaluar el impacto de los shocks
de términos de intercambio, los cuales incluyen precios de exportación, precios de importación, pero no los precios de exportación en particular. Al evaluar los shocks de términos de intercambio, se evalúa tanto efectos de precios de exportación como de importación. El presente trabajo busca enfocarse en el impacto de los shocks de precios de exportación para aislar el efecto de estos sobre la economía peruana. Entonces acá está haciendo un pequeño resumen de todo lo que ya se ha investigado. Según este texto, se ha investigado el impacto de términos de intercambio sobre el PBI. Sin embargo, los términos de intercambio es una combinación de precios de exportación y precios de importación. Lo que quiere esta investigación de Alzamora es solamente enfocarse en precios de exportación. Entonces, está haciendo un resumen de lo que ya existe y en base a ello está encontrando que hay un hueco, un vacío en la literatura que esta investigación va a llenar. Esa es eso es lo que deben poner en esta parte central de su justificación. Y finalmente, tienen que poner cómo van a evaluar su, su hipótesis, cómo van a responder su pregunta de investigación. Acá dice, el presente trabajo utilizará una metodología que se llama vectores autorregresivos, siguiendo el esquema de tabla autor. En el caso de ustedes, no se les pide que apliquen una técnica estadística compleja, ¿no? Solamente se les pide algo simple, ¿no? En algunos de sus casos de ustedes, lo que van a hacer es comparar un periodo versus otro periodo. Algunos de ustedes lo que van a hacer es comparar la situación de un país versus la situación de otros países. Lo que van a hacer otros de ustedes es comparar la situación de una empresa versus las empresas que compiten con esta empresa. Lo que van a hacer otros es hacer una correlación. Entonces, eso es lo que deben explicar acá, ¿no? Por ejemplo, el presente trabajo evaluará cómo esa empresa se diferencia de las otras en cantidad de ventas. Y con eso se va a responder la pregunta de investigación. El presente trabajo comparará los indicadores del Perú versus los demás países de la Alianza del Pacífico para responder esa pregunta de investigación. Entonces, esa sería la última parte de la justificación, hacer un resumen o mencionar cómo piensan responder la pregunta de investigación. Lo máximo que se les pide a ustedes es que hagan una correlación. En este ejemplo aparece como vectores autorregresivos la metodología, pero no es necesario que hagan esos métodos. Lo máximo que se les pide es que hagan una correlación. Ok. Y bueno, acá. Entonces, esta parte de la justificación tiene que tener dos componentes principalmente. Explicar la relevancia de la investigación. En el ejemplo que les puse, se explicaba porque el 60% de la economía peruana se mueve por cosas internacionales y por tanto es importante explicar esa dinámica. Y la segunda parte es explicar la novedad de su investigación, ¿no? Esta investigación estudia en particular los precios de exportación. Las demás investigaciones que ya existen estudian términos de intercambio, que es algo más general. Entonces, la novedad de ese tema es la novedad de esta investigación es que se enfoca en algo más específico. Entonces, traten de estructurar su justificación de esta forma, que es más ordenada, porque lo que he estado viendo en el caso de ustedes es que ponen la novedad de su tema, en la mayoría de ustedes, la novedad de su tema lo ponen súper bien, ¿no? Dicen, este tema es novedoso, este tema es nuevo, no hay investigaciones parecidas a esta, pero dejan de lado esta parte de la relevancia de la investigación. Traten de incluir ambos. Eso respecto a la justificación. Ahora sí vayamos a la evaluación parcial, que consiste en una exposición y una entrega escrita.
Ambas, la exposición y la entrega escrita, deben tener esta estructura que aparece acá. Debe tener su tema de investigación corregido, su pregunta de investigación corregida, su hipótesis corregida, su justificación corregida, sus objetivos, bueno, su objetivo general y objetivos específicos corregidos, sus tareas metodológicas corregidas, su esquema de contenido corregido. Hasta ahí es todo lo que ya tienen, solamente que corregido, ampliado, levantando los comentarios que les haga. La novedad más grande está acá en el último ítem, donde dice que la bibliografía debe contener 15 fuentes. Hasta la entrega anterior eran solamente 10, ahora son 15. Y además de tener esas 15 fuentes, deben ser comentadas. ¿Qué se refiere a que deben ser comentadas? Se refiere a que deben explicar en un párrafo bien cortito, un párrafo para cada una de las fuentes, la importancia de esa fuente, para qué lo van a utilizar y qué información eh, van a sacar de ahí. ¿No? Por ejemplo, no sé, van a utilizar el libro del profesor Félix Jiménez, que se titula Elementos de Economía Política, y deben escribir un párrafo que diga, este libro explica la teoría del crecimiento en el largo plazo. Voy a utilizar ese texto para mi capítulo 1, donde hago una revisión de literatura. Y voy a sacar de ahí eh, una teoría de crecimiento que se llama la teoría de Solo. Deben escribir un párrafo bien chiquito explicando qué información hay en ese libro, cómo van a utilizarlo, en qué parte de su monografía lo van a utilizar. Esa creo que es la novedad más grande de, de esta entrega parcial. Entonces, para la entrega parcial, que a ustedes les toque exactamente en una semana, lo único que tienen que entregar es unas diapositivas que tienen que subir a Paideia hasta el mismo día, hasta antes de su exposición. Entonces pueden subir su diapositiva hasta las 8 de la mañana del siguiente sábado. Y bueno, y además tienen que exponer durante 10 minutos, máximo de 10 minutos, en el salón, ¿no? El siguiente sábado probablemente ya estemos presencial, así que vamos a hacer un cronograma eh, para cada uno de ustedes. A alguno le va a tocar a las 8 y punto, a otro 8 y 10, a otro 8 y 20. Y en esa exposición de 10 minutos tienen que incluir básicamente esta estructura que estoy poniendo acá. Un slide donde va a estar seguro el título, el nombre de ustedes. El segundo slide va a ser este, donde van a poner el tema de investigación. Y en el tema de investigación me tienen que explicar por qué han optado por esa investigación, qué es lo que los autores ya han explicado o han investigado sobre este tema, cuál es su pregunta de investigación y cuál es su objetivo general. Eso básicamente en el primer slide. Tienen que escribir todo eso en su slide. No necesariamente pueden poner algo sumamente resumido en el slide, en la diapositiva. Ya lo demás lo expresan verbalmente durante su exposición. Yo sé que en otros cursos siempre la recomendación, y también en este curso, va a ser que en sus diapositivas pongan solamente lo más importante y lo demás lo verbalicen, porque hacer diapositivas con mucho texto, con mucha carga de texto, con muchos párrafos, no es atractivo, ¿no? Entonces lo que se les pide en las diapositivas es que pongan lo indispensable, unos ítems, unos bullets, un resumen bien cortito y lo demás ya lo expresan verbalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa diapositiva yo pondría solamente el tema de investigación, pondría la pregunta de investigación
y pondría el objetivo general. Eso puede entrar en 4 líneas, 4 o 5 líneas. Y qué han revisado los autores sobre el tema, lo explico verbalmente. Y también indago verbalmente en explicar con detalle el objetivo, la pregunta, pero solamente pongo lo indispensable en la diapositiva. En otra diapositiva van a poner la hipótesis. La mayoría de ustedes tienen hipótesis un poquito extensas, ¿no? De 10 líneas, 12 líneas. Entonces, no es recomendable de que pongan toda su hipótesis, la copien y la peguen en una diapositiva, ¿no? Sería demasiado cargado de información su diapositiva. Lo ideal es que pongan las cosas más importantes de su hipótesis en este slide, quizás en forma de bullets, en forma de, acá, ¿no? En, en guiones, ¿no? Con bullets, guiones, lo más importante. Y ya ustedes verbalmente estructuran, explican, verbalizan la hipótesis de forma ya más extensa. Pero básicamente esa explicación de la hipótesis tiene que tener la introducción de la hipótesis, que es básicamente decir, la variable X afecta a la variable Y aumentándola o disminuyéndola. Por ejemplo, los precios internacionales afectan positivamente al PBI. Luego tiene que explicar los canales de transmisión, explicar qué datos han visto que existen y finalmente que ustedes esperan que al acabar su monografía encuentren tales resultados. Lo ideal en esta parte de la hipótesis sería que agreguen un gráfico, que ese gráfico sea un gráfico de canales de transmisión. ¿Se acuerdan que en la primera sesión yo les mostré que muchas investigaciones para, para explicar de forma visual cómo una variable afecta a otra, utilizaban un grafiquito? Les mostré este del BCR, que en las primeras páginas tenía un gráfico. Vamos a esperar a que cargue. ¿No? Ese diagrama. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera explicar cómo el sector externo, que en el sector externo deben estar los precios internacionales, afectan al PBI, entonces podría poner un gráfico donde a un costado ponga sector externo, precios internacionales, a otro costado ponga actividad económica y explique los canales, ¿no? Por ejemplo, acá un canal es que el sector externo impacta el tipo de cambio y el tipo de cambio afecta a la actividad económica. Otro canal es un canal directo donde el sector externo afecta directamente a, a la actividad económica. Entonces, dependiendo de su tema de investigación, sería ideal que hagan un diagrama donde aparezcan los canales de transmisión. Eventualmente, ese gráfico se les va a pedir a todos en su capítulo 1. Todos en su capítulo 1, cuando escriban el capítulo 1, tienen que hacer su gráfico explicando los canales de transmisión. Por el momento, ese gráfico es opcional, no lo tienen que hacer, pero sería de mucha ayuda porque les va a facilitar la explicación de su hipótesis. Entonces tengan en cuenta ello, si ya tienen bien claro cuáles son sus canales de transmisión, pueden aprovechar para hacer ese gráfico en esta parte. Luego, otra diapositiva con la justificación. Ya hemos visto qué partes debe tener la justificación. Igual no deben copiar toda la justificación de la diapositiva, sino poner lo más importante. Luego, una diapositiva para el objetivo específico 1 y otra diapositiva para el objetivo específico 2. Recuerden que cada objetivo está asociado a un capítulo, por eso es que lo separamos
en dos diapositivas. Ahí solamente tienen que poner los objetivos y ustedes explican verbalmente en qué consiste cada objetivo. Finalmente, el esquema de contenido, que ustedes ya han avanzado en eso un poco, que básicamente es como un índice, la estructura, y en cada uno de ellos tienen que explicar verbalmente, no tienen que escribirlo en la diapositiva, pero sí verbalmente, más o menos qué van a incluir en cada uno de los capítulos y en cada uno de los subcapítulos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo uno yo voy a hacer una revisión de literatura sobre sobre este tema, utilizando tales autores que ya más o menos he revisado. Tomando en cuenta ello, voy a dividir este capítulo uno en dos, tres subcapítulos. En el subcapítulo 1.1 voy a definir las variables, en el capítulo 1.2 voy a hacer tal cosa, en el subcapítulo 1.3 voy a hacer tal cosa. Entonces ahí puede eh, resumir brevemente en una o dos oraciones el contenido de cada capítulo y cada subcapítulo. Y finalmente, en la bibliografía comentada, no tienen que poner las 15 biografías. En la diapositiva solamente pongan las principales, unas 3, 4, 5 bibliografías, copian la cita de, del texto y explican brevemente qué información van a tomar de esa referencia, en qué lo van a utilizar, para qué lo van a utilizar y lo explican brevemente. Y eso sería todo lo que tienen que incluir en la diapositiva, en la exposición. Ojo, que como tienen solamente 10 minutos, lo ideal va a ser que se explayen en estas primeras diapositivas. En esta que dice tema de investigación, en esta que dice hipótesis, en esta que dice justificación y nada más. En esas tres primeras deben explayarse lo más posible. Las demás, que son objetivos, esquema y bibliografía, lo pueden hacer sumamente rápido, pero lo que nos importa por el momento son estos tres, tema de investigación, hipótesis y justificación, porque en esas tres diapositivas lo que tienen que hacer ustedes es vender su tema, ofrecer y explicar eh, por qué su tema es importante, por qué es relevante, por qué es novedoso, ¿no? Entonces, traten de vender, de convencer, de convencerme a mí y convencer a sus compañeros que su tema va a ser relevante. Convencernos de que eventualmente queramos leer su monografía porque parece algo novedoso. Entonces, el objetivo de esta exposición es básicamente que ustedes vendan su producto, vendan la importancia de su tema. Entonces, cuando preparen sus diapositivas, preparen su speech, su discurso, su exposición, eh, háganlo pensando en ello, que quieren convencer al que está escuchando su exposición, convencer que su tema es importante. Lo demás, que es esquema de objetivos, esquema de contenidos y la bibliografía comentada, háganlo rápido, no le den mucho tiempo, porque de todos modos esa parte de esquema de objetivos, de contenido y bibliografía ya lo voy a leer yo en su entrega escrita. Entonces, eso es la parte de la exposición. Van a tener que exponer en máximo 10 minutos y luego 5 minutos van a dedicarse para que yo les haga comentarios sobre su exposición. Y con esos comentarios que les voy a dar sobre su exposición, ustedes pueden mejorar su trabajo y con esas mejoras tienen que presentar en una semana después de eso su trabajo escrito, que es básicamente lo mismo que ya han expuesto, solamente que ya forma formal, una forma ya más estructurada. eh, y eso. Hasta ahí preguntas, chicos.
Hola Diego, la nota solamente va a abarcar la exposición, no tenemos que participar o hacer preguntas a los demás trabajos, No, solamente. si Ah, no es tranqui. necesario, bueno, sería de mucha ayuda si también hacen preguntas a sus compañeros, sobre todo los retroalimentan, sería ideal, pero sé que la mayoría va a estar con su cabeza enfocada en su exposición, así que no les voy a exigir eso. Eh, pero, ah, ya. Y bueno, en Paideia también ya les subí este formato de diapositiva para que ustedes puedan utilizarlo. No es obligatorio utilizar este formato, pero quizás les puede ser de ayuda. Traten de hacer la menor cantidad de diapositivas posibles. La idea no es que llenen de contenido la exposición, que llenen de párrafos la exposición. La idea es de que puedan vender su tema, ¿no? Listo. Ahora revisemos un poquito cómo va a ser el formato de la entrega escrita. Bueno, acá tenemos la carátula. Ustedes tienen que poner acá el título de su investigación. Claro que es un título todavía preliminar. El título definitivo lo van a poner al final del semestre. Y acá tenemos básicamente lo que ustedes ya han presentado hasta el momento. Tema de investigación, pregunta de investigación, hipótesis, justificación. Todo eso ya lo tienen. Lo que tienen que hacer ahora es mejorarlo según los comentarios que les haga en estas semanas que vienen, en esa semana que viene. Luego, su mapa de objetivos y tareas, que también ya la tienen, solo tienen que mejorarla. Su esquema comentado. Ustedes ya tienen el esquema, ahora solo tienen que comentarlo. ¿A qué me refiero con comentarlo? Con lo siguiente. Acá en el capítulo uno ponen el título del capítulo uno y abajito le ponen una descripción de unas líneas sobre qué va a contener ese capítulo. Algo sumamente breve, lo más corto posible, explicar este capítulo contiene la revisión de literatura teórica y empírica sobre tal tema y va a abordar los conceptos y los canales de transmisión eh, relevantes y va a utilizar tales textos, ¿no? Ustedes pueden poner ahí, voy a utilizar como referencia tales autores porque son los autores que he visto hasta el momento que son los más importantes. Y lo mismo para cada subcapítulo, tienen que comentar, tienen que describir brevemente qué es lo que van a desarrollar en ese capítulo, ese subcapítulo, y comentar si van a utilizar algún texto en particular, si van a utilizar alguna base de datos en particular para ese subcapítulo. Entonces solamente es describir brevemente cada uno de los capítulos, cada uno de los subcapítulos, y si hay subcapítulos, también describirlos, solamente brevemente. Suficiente con dos, tres oraciones para cada descripción. No hay mucho, no hay mucho que deban describir ahí. Luego, en las referencias, ustedes ya tienen 10 referencias, tienen que aumentarlas a 15. Y acá también la diferencia está en comentar esas referencias. Pues acá hay 10, pero 15 espacios. En esos 15 espacios tienen que poner acá la referencia. Luego tienen que poner en qué sección, en qué capítulo van a utilizar
esa fuente y luego describir brevemente qué tiene ese texto que les interesa y por qué es relevante utilizarlo en su investigación. Por ejemplo, vamos a ir acá a Google Academic y supongamos que yo voy a utilizar un texto de, se me ocurre, de Pedro Franque, ¿ya? Pedro Franque. Y acá me dice, a ver, voy a utilizar este texto, ¿ya? Se llama Análisis de eficiencia del gasto municipal y sus determinantes, que fue escrito por el profesor Pedro Herrera Catalán y el profesor Pedro Franque. Para citarlo, la Google Scholar tiene una herramienta que acá dice citar, y acá ya aparece la cita en APA. Y solamente copio y pongo acá, ya está, ya tengo acá mi cita. Ojo que esa cita que aparece en Google Scholar es una cita que está bien, en este caso está perfecto, ¿no? Tiene el apellido de los autores, tiene el año de publicación, el título de la investigación, el nombre de la revista en cursiva, el volumen, las páginas de donde está la investigación. No, está perfecto. ¿Eso quiere decir que Google Scholar siempre cita bien? No. Google Scholar cita bien, tiene sus citas perfectas cuando la investigación es bien conocida. Por ejemplo, esta investigación es bien conocida, ha sido citada un montón de veces, así que está perfecta. Sus citas que aparecen acá están muy bien, están con el formato perfecto, pero cuando son investigaciones menos conocidas, por ejemplo, busquemos acá una investigación poco conocida, esta, por ejemplo, tiene solamente 7 citas. Y cuando yo pongo acá citar, el APA no está bien. Acá dice solamente el nombre, el apellido del autor, el año de publicación y el nombre de la investigación. Pero no dice en qué revista está, no dice en qué volumen está, no dice qué año se publicó. Tal como está ahí, no puedo identificar si es un libro, es un paper, es un working paper, no puedo identificar. Entonces, sí, esta herramienta de citar de, de Google Scholar es de mucha ayuda, pero no es que sea siempre perfecto. Cuando son investigaciones muy conocidas, está bien, pero en otras ocasiones no está del todo bien. Por ejemplo, este que aparece acá, uy, perdón, este de acá que dice la lucha contra la segregación social, me doy cuenta que el APA está mal. ¿Por qué? Porque acá hay 3 puntos. No ha puesto, no ha puesto la lista completa de autores. Entonces acá está mal. Sí, es una herramienta interesante que te ahorra mucho tiempo, pero de todos modos revisen y contrasten de que esté bien la cita y si está mal lo corrigen. Copian acá la, la cita y acá ponen en qué sección van a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizarlo en la sección 1.1.2, no sé, punto 1.1. ¿Ya? Esa sección es, no sé, la descripción de variables. O los conceptos, ¿no? Los conceptos relevantes para mi investigación. Así se llama, no sé, esa sección. Y luego describo la fuente, ¿no? Primero empiezo diciendo, esta investigación realiza un análisis estadístico de la eficiencia del gasto municipal
pongo ahí. ¿Qué se entiende por eficiencia del gasto municipal? Como el porcentaje del presupuesto que gasta el municipio. Eficiencia del gasto municipal se entiende como qué porcentaje del presupuesto gasta el municipio, ¿no? Hay municipios que gastan el 100% de su presupuesto, hay otros que gastan solamente el 20%. Eso se entiende como eficiencia del gasto municipal y analiza, y bueno, y ah, un análisis de estadística de la eficiencia y sus determinantes, como qué determinantes, por ejemplo, ah, los municipios más grandes, como tamaño de municipio. Mientras el municipio es más grande, tiene más capacidad administrativa, entonces gasta mejor. Quizás también depende del grado de educación del, del alcalde, ¿no? Si el alcalde tiene un alto grado de educación, probablemente sepa manejarse mejor en el municipio y gaste mejor. Quizás también depende de la densidad poblacional. Si la población es mucho más densa, entonces probablemente participe más de, de exigencias populares y eso hace eh, que el alcalde sea más eficiente. Y así nos describe. Y luego, esa investigación me servirá para definir los conceptos de, no sé qué conceptos, de gasto municipal, ¿no? O eficiencia. Eficiencia. Y así, unas 3, 4, 5 líneas máximo, comentando qué información trae esta investigación y por qué la voy a utilizar en mi monografía. Y eso para cada una de las referencias. Hasta ahí preguntas, chicos. Sí, una pregunta. Si una misma fuente la voy a usar para, por ejemplo, en el capítulo uno en una parte y en el capítulo 2 en otra, ¿tengo que poner que los voy a usar en los dos o solo elijo uno? Ah, sí, buena observación. Sí, pueden poner acá sección 2.1.1, no sé. También. Y acá pones una oración que explique su uso en el capítulo, en la sección 1.11 y pones otro también donde pongas que también la utilizaré. También se utilizará en, en el capítulo 2.11 que sería, no sé, hechos estilizados, no sé. Sí, buena observación. Si lo utilizan en diferentes partes de su monografía, también expliquen ello. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta parte de referencias de bibliografía? Que ustedes tengan noción de cómo cómo están eligiendo sus referencias. Porque no es que ustedes agarran cualquier referencia y ya está, sino que, no sé, ustedes han chequeado en internet unas 40 referencias y de esas 40 están solamente seleccionando 15. No es que están agarrando las 40 y ya, sino que están seleccionando los que de verdad hacen match con su investigación, los que de verdad les van a servir. Y para hacer esa selección de qué es lo que les sirve o qué no les sirve, tienen que hacer esa discusión de qué contiene la investigación que están leyendo, en qué parte posiblemente lo van a utilizar. Y eso los va a acostumbrar un montón a, a filtrar
qué es lo que es relevante citar y qué no es relevante citar, ¿no? Cuando hagan, cuando eventualmente ustedes hagan otras investigaciones, van a tener que revisar decenas o cientos de investigaciones, pero no van a citar a todas las investigaciones, ¿no? No a las 100 investigaciones, sino van a citar a solamente unas cuantas y seleccionarlas tiene que tener un criterio detrás. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, chicos. Entonces, hoy día estamos sábado 28. En una semana, ustedes pueden, bueno, en una semana ustedes exponen y en 2 semanas entregan la evaluación escrita. Y el lunes, opcional, si ustedes necesitan ayuda el lunes, pueden también escribirse en el Excel que está en Paideia para conversar con cada uno de ustedes sus dudas. ¿Sí? Entonces, el lunes ustedes pueden venir normal, se inscriben en el Excel y conversamos. Y hoy día más tarde voy a estar haciendo la devolución de la evaluación permanente 2. Ok, chicos, ¿tienen dudas, preguntas, inquietudes? Diego, una pregunta. Este, no es necesario, o sea, no es obligatorio que haya un subcapítulo, ¿verdad? No, no es necesario. ¿O sí? Eso depende de cómo estén ustedes estructurando, ¿no? Hay investigaciones que van a necesitar más desagregación, otros que no va a ser necesario. En la mayoría de ustedes no va a ser necesario. Ok, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me quedo acá conectado por si alguien tiene preguntas, quiere conversar sobre su tema. Y si no, ya nos vemos en una semana presencial o el lunes si quieren conversar. También voy a estar ahí en la sesión. Igual voy a subir esta grabación para que los que no se han podido conectar puedan verla. ¿Sí? Entonces nos vemos. Cuídense, me quedo un rato.